¿Qué tal, querido auditorio? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Seguimos recorriendo y reconociendo distintas voces latinoamericanas. Esta vez, Cultura Crítica contará con la participación de la colectiva boliviana Guarmi Yuyainin, que nace en el contexto de la movilización colectiva feminista internacional del 8 de marzo. A pesar de que la cuarentena en Bolivia ha sido más rígida, esta colectiva de mujeres no ha dejado de mantener su activismo de manera virtual, participando de diversas maneras, como foros, conversatorios sobre violencia de género y defensa de los pueblos originarios. Para comenzar, me gustaría que nos comentaran un poco cómo es que surge la colectiva Guarmi Yuyainin y cómo se ha vivido el confinamiento en Bolivia. Hola, mi nombre es Geraldine Flores, fundadora de Guarmi Yuyainin. Somos una colectiva feminista que nace de la necesidad de levantar las voces de las orureñas y bolivianas que día a día somos víctimas de violencia. Nacimos el 8 de marzo de 2020, bajo coordinación de mis compañeras y fundadoras Sheila Panique, Pania Delgado y Ana Romero. Nuestro objetivo es ser la voz de todas aquellas que han sido calladas. Bolivia confirma sus 2 primeros casos de coronavirus el 10 de marzo de 2020, en las ciudades de Oruro y Santa Cruz de la Sierra. Para el 21 de marzo, el gobierno interino toma las primeras medidas nacionales contra la pandemia, siendo esta la cuarentena rígida, con suspensión de clases a nivel primario, secundario y universidades, suspensión de trabajos a nivel nacional y la prohibición de circulación de toda la población en general. Oruro, cuna de Guarmi Yuyainin, es el primer departamento con mayor casos confirmados el 13 de marzo. El gobierno central, el 21 de marzo, lanza el Decreto Supremo 4199, declarando cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el contagio y propagación del COVID-19, considerando que entre el 30 y 40% de nuestra población trabajan en el comercio informal en nuestro país, viéndose el gobierno sobrepasado por la ignorancia de algunas autoridades que afirman que el COVID-19 es un invento de la derecha, la necesidad de la gente y la economía paralizada, se levanta la cuarentena rígida del país y empieza la cuarentena dinámica. El gobierno establece un rango de horario de circulación que consta entre las 5 de la mañana y las 18 horas. Se escribe la circulación de vehículos y se prohíbe el día sábado y domingo y se mantienen las fronteras cerradas y suspendidos los vuelos nacionales e internacionales. La jornada laboral en la cuarentena dinámica funciona en horario continuo en el sector público y privado. Es obligatorio el distanciamiento físico y el uso de barbijo y lavado de manos. El sistema de salud se encuentra completamente colapsado. Los cadáveres son dejados en las calles. Las personas que requieren una prueba de COVID-19 deben esperar al menos una semana para poder ser atendidos por el personal médico. En Cultura Crítica sabemos que la cuarentena no se ha vivido de igual manera en los distintos contextos de Latinoamérica. En el caso de Bolivia, quisiéramos que nos pudieran comentar cómo ha golpeado el COVID-19 a los pueblos originarios. Hola, soy Ana Romero y agradezco a Cultura Crítica esta posibilidad de alzar la voz. Bueno, respondiendo a la pregunta, en realidad sí ha golpeado fuertemente el COVID-19 a los pueblos originarios en mi país, Bolivia. Actualmente, las poblaciones indígenas en Bolivia con casos confirmados de COVID-19 son el pueblo Cayubaba en el Beni, los pueblos Guarayo y Lomerío en Santa Cruz, el pueblo Yuqui en Cochabamba, el pueblo Macharetí en Chuquisaca y el pueblo Huenayec en Tarija. Bueno, en realidad este último está todavía con casos sospechosos y a la espera de los resultados para la confirmación o el descarte de los casos. En 7 de los 9 departamentos de Bolivia hay municipios que tienen casos de COVID-19 confirmados, sobre los cuales se encuentran pueblos indígenas, y esto significa un gran riesgo para estos pueblos y su seguridad sanitaria.
Hay comunidades, por ejemplo, muy alejadas de cualquier población con condiciones suficientes para afrontar el COVID. Esto es una dificultad muy grande, por ejemplo, para el recojo de muestras, para el envío de muestras a laboratorios, la espera del resultado es eterna, y así también cuando se tienen casos graves de COVID-19 que necesitan servicios especializados de salud, la distancia y la ausencia de vías de transporte, en muchos casos, representa una fuerte dificultad y un peligro para los pueblos originarios. A pesar de que gran parte de los pueblos originarios tiene postas de salud, no hay médicos en estas postas, ni las postas están lo suficientemente equipadas para la atención de casos COVID-19. Y si revisamos las estadísticas, hay aproximadamente un médico para atender a unas 1.500 familias indígenas originarias. El aislamiento también imposibilita la llegada de alimentos a las comunidades, ya que, si bien las comunidades cultivan sus propios alimentos, hay alimentos para complementar la dieta que no pueden ser transportados, ya que el transporte interdepartamental está también prohibido. Cobrar los bonos que el gobierno ofrece a la población boliviana implica en muchos casos caminar más de 2 días para llegar a una población con una entidad financiera autorizada para el pago de estos bonos. El gobierno ofreció bancos móviles, sin embargo, muchos pueblos originarios reclaman la inexistencia de dichos bancos móviles. En estos momentos de pandemia, el gobierno ha aprobado el ingreso de transgénicos al país. Por lo tanto, además de las dificultades que los pueblos originarios ya estaban sopesando, más la pandemia, la ausencia de atención del Estado y las constantes decisiones del gobierno que amenazan la dignidad de los pueblos, afirmamos que los pueblos indígenas están profundamente afectados en esta época, muchos de ellos en gran riesgo de desaparecer, como el pueblo Yuki, y casi todos en condiciones de vida altamente preocupantes. Ana, nos parece sumamente lamentable la situación de dependencia en la que el sistema capitalista y el Estado ha colocado a los pueblos originarios en Bolivia. ¿Ustedes han podido identificar algunas acciones específicas llevadas a cabo por parte de los pueblos originarios en Bolivia para hacer frente al coronavirus? En realidad, las intromisiones de ONGs, la mano del Estado y otras entidades han desarrollado mecanismos para hacer a los pueblos originarios dependientes económicamente del Estado y del sistema capitalista, mismos que actualmente, en plena pandemia, se ven obligados a salir de sus comunidades a una diversidad de necesidades que ya no pueden solventar de manera autónoma por causa de esta intromisión. Esto vulnera la seguridad sanitaria de los pueblos, ya que muchas veces los centros a los que se ven obligados a ir tienen casos confirmados de COVID-19. Es por eso que los pueblos indígenas desde marzo enviaron solicitudes a la presidencia pidiendo que se dé atención al riesgo que el COVID-19 implica para ellos, contemplando 4 peticiones: la atención de salud, equipamiento de medicamentos, la dotación de una canasta familiar suficiente y asistencia social, un plan de nutrición materno-infantil y, por último, información suficiente, clara, oportuna y veraz acerca del coronavirus. Estos pueblos se refugian y se basan en sus conocimientos de medicina ancestral y, haciendo uso de ella, refuerzan su sistema inmunológico. Sin embargo, considerando las bajas condiciones de vida en las que se encuentran, estas prácticamente no siempre son suficientes, razón por la cual realizan todas estas peticiones al gobierno, mismo que el 6 de marzo publicó un protocolo de atención para pueblos indígenas, protegiendo y respetando sus tradiciones.
Lamentablemente, y a juzgar por las estadísticas y testimonios, este protocolo no tiene resultados positivos. Ante la ausencia del Estado, las más de 100 comunidades tsimanes, por ejemplo, las que están asentadas en el Beni, por acuerdo con el Gran Consejo Tsimane y el Consejo Regional Tsimane y Mosetén, han generado un protocolo específico de salud y prevención del COVID, que no atenta en contra de sus formas de vida ni tradiciones y que ha surtido efectos positivos, considerando que hasta la fecha no registra ningún caso confirmado de esta enfermedad. Este protocolo está basado en la propia organización social de las comunidades tsimane, además de un proceso de difusión de información respecto a los cuidados de prevención del COVID, que, siendo en el propio idioma de los tsimanes, hace accesible esta información a toda su población. Otras comunidades indígenas han tomado el ejemplo y han puesto en acción dentro de sus comunidades y están esperanzados de conseguir resultados óptimos, ya que este protocolo, adecuado a las características de cada población que lo practique, involucra directamente al pueblo en la toma de decisiones y acciones frente a las actividades, ejerciendo su autonomía. Los pueblos indígenas han elevado un informe a la ONU avisando la vulnerabilidad en la que se encuentran. En este informe mencionan que el protocolo que ha creado el gobierno ha dejado al margen el catálogo de derechos que tienen garantizados los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado y la normativa internacional, lo cual los pone ante amenaza de un etnocidio. El informe enviado al relator de las Naciones Unidas menciona que desde el inicio de la pandemia en Bolivia, el gobierno promulgó una serie de normas de carácter económico y productivo que han sido elaboradas sin la consulta y participación de los pueblos indígenas y les afectan de manera directa. Entre ellas, por ejemplo, el Decreto Supremo número 4229, que permite el desarrollo de actividades vinculadas a los sectores industrial, manufacturero y agropecuario, y a las actividades del sector minero. Otro ejemplo, el Decreto Supremo 4245, que ha ampliado la autorización para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal y explotación maderera. También la resolución multiministerial número 01/20, que ha autorizado la reanudación de actividades mineras en el territorio nacional. Y una vez las bolivianas y bolivianos se organizan para protestar en contra de estas decisiones gubernamentales, se ven fuertemente amedrentados y hasta violentados por parte de la milicia y policía. Como vemos, los pueblos originarios bolivianos se ven altamente abandonados por el gobierno. Por esta razón, muchos fueron gestionando desde su autonomía una variedad de formas de actuar para prevenir y enfrentar el COVID. Sin embargo, al pronunciarse respecto a las faltas del gobierno, los pueblos originarios son violentados y callados de manera muy preocupante. Por otro lado, sabemos que Bolivia es un referente del feminismo comunitario. Desde su punto de vista, ¿cuál consideran que es la importancia de vivir el feminismo comunitario en Bolivia para identificar las diferentes realidades de Latinoamérica? Mi nombre es Sheila Valeria Panique Chavarría. Conocemos un origen de feminismo, que es el feminismo que surge justamente de mujeres blancas, burguesas. Se ha desconocido otras posibles construcciones epistemológicas. Plantear la pluralidad de corrientes feministas es importante porque nos va a permitir ver los diferentes colores que hay para dialogar, las diferentes realidades de interpretación que hay justamente para evidenciar la opresión construida sobre los cuerpos de las mujeres. Hay vacíos que no se terminan de llenar. ¿Qué están planteando las diferentes corrientes de feminismo acerca del colonialismo y racismo? Hay vacíos sumamente profundos,
por lo tanto el marco interpretativo de mujeres feministas blancas con una condición de clase, parecería que se estaría haciendo una lectura estandarizada de las opresiones de las mujeres en el mundo. Es necesario elaborar un propio pensamiento y sentimiento de cómo se vive la opresión en comunidades rurales. El feminismo comunitario no es una teoría, es una acción política y necesaria. Se aprendió a luchar por el territorio, además de luchar en las calles. Hay territorios de palabras que hay que disputar, la hegemonía de los sentidos y significados del pensamiento eurocéntrico. Los pueblos indígenas merecen vivir con dignidad. Por todas estas razones, es muy importante la difusión del feminismo comunitario como corriente feminista que ha nacido en nuestro territorio y construye desde nuestros saberes y problemáticas, porque si bien respetamos todas las corrientes del feminismo como movimiento y nos parece muy necesario que exista esa diversidad, afirmamos la importancia de un feminismo que, surgiendo de nuestra autonomía y desde ella, enfrente los distintos problemas que nos aquejan diariamente como mujeres latinoamericanas atravesadas por distintas opresiones. Sheila, muchas gracias por destacar la importancia de visibilizar la pluralidad de corrientes feministas. También es de reconocer el esfuerzo que hacen por seguir teniendo presencia en las plataformas digitales, ya que hay mucha polémica en torno al ciberfeminismo en Latinoamérica, principalmente por la brecha digital de género y el uso de la Internet. No obstante, quisiéramos que nos compartieran cuál consideran que ha sido el papel del ciberfeminismo durante la cuarentena ante el creciente aumento de la violencia de género en la región latinoamericana. Hola, mi nombre es Vania Delgado y respondiendo a su pregunta, bueno, como hemos visto, leído y escuchado, en Latinoamérica se ha incrementado exponencialmente la violencia de género debido a la pandemia que se está viviendo en prácticamente todo el mundo. Nosotras las mujeres, por nuestra seguridad, por así decirlo, y por precautelar nuestra salud, hemos tenido que quedarnos en casa, muchas de nosotras junto a un agresor. Y hoy en día, lamentablemente, 53 mujeres bolivianas ya no están con nosotras. Hablando acerca del ciberfeminismo, principalmente en Bolivia, las plataformas digitales han sido de gran ayuda, ya que muchas colectivas feministas, a través de estas, han dado cobertura a las mujeres para que puedan expresarse y dar a conocer lo que se está viviendo. Justamente, debido a una de estas charlas virtuales que organizó Niñas Malcriadas, en el que participó Warmi Yuyaini Oruro, se conformó una red de mujeres y colectivas feministas de los 9 departamentos de Bolivia, la cual se llama Articulación Sororidad Bolivia, que consiste en brindar asesoramiento y ayuda legal a todas las víctimas y sobrevivientes que la requieran. También ayuda psicológica y económica si existen aportes voluntarios. La articulación ha servido de plataforma para repudiar el pésimo accionar de las autoridades y entidades que tienen el deber de protección hacia las mujeres. Dar a conocer los muchos casos de abuso que hemos sufrido, no solo las mujeres, sino también las niñas y adolescentes en esta cuarentena. Asimismo, expertas voluntarias integrantes de la organización dan a conocer mediante plataformas digitales las leyes que protegen a las mujeres, o deberían hacerlo en todo caso, porque la protección se refiere a evitar que sucesos violentos nos ocurran, y esto no pasa. El ciberfeminismo ha jugado un papel muy importante y lo va a seguir haciendo en lo que dure la pandemia. Finalmente, desde el espacio de Cultura Crítica, queremos agradecer a la colectiva boliviana Warmi Yuyaini por compartir y reflexionar junto a nosotras cómo se ha vivido el confinamiento en nuestra región.
Es por ello que quisiéramos que pudieran compartir un mensaje para seguir articulando de manera colectiva en la defensa de los pueblos originarios y la lucha feminista en América Latina. Warmi Yuyainin Oruro también se ha visto afectada como colectiva a la hora de organizarse de manera personal, vivencial. Sin embargo, seguimos adelante organizándonos de distintas formas y ese es el mensaje que nosotras como colectiva queremos dejar a todas y todos quienes escuchan este podcast. Hemos percibido el fuerte apoyo y la articulación entre varias colectivas bolivianas y eso nos da la fuerza para continuar, ya que si bien es importante cuidarnos del virus, eso no significa que dejemos de cuestionar y actuar en todo lo concerniente a nuestra lucha. Por eso citamos a uno de los carteles de Mujeres Creando cuando ellas dicen: quédate en casa no significa cállate en casa. Recomendamos a todas las colectivas o personas que autónomamente se interesen por estas causas que no paren la lucha. Más al contrario, como vimos en las anteriores respuestas, los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas se ven aún más vulnerados en la actualidad a causa de esta pandemia. En esos momentos, cuando se pone en juego nuestra capacidad de articulación y nuestra creatividad para gestionar protocolos de acción, como por ejemplo queremos destacar el accionar que han tenido una gran diversidad de colectivas a nivel nacional, gestionando una articulación llamada Articulación Sororidad Bolivia, de la cual como colectiva Warmi Yuyaini Oruro es fundadora. Esta articulación ha advertido la preocupante cantidad de actos violentos en contra de las mujeres. Queremos también resaltar que hoy en día en un mundo globalizado debemos hacer frente a las nuevas medidas y vías que esta era nos proporciona. Claro ejemplo que hace unos días sucedió en Bolivia. Fue el caso de la pequeña Esther, una niña de 9 años que fue brutalmente violada y asesinada por uno de sus vecinos. Este caso hubiera sido uno de los muchos que fueron irrelevantes para las autoridades y la sociedad en general. Pero debido a la gran influencia y presencia que generan las redes sociales, se ha podido unir las voces para que se haga justicia y asimismo reclamar la ineficiencia e ineficacia de la justicia en nuestro país. Nuestra colectiva, al ser política apartidaria, está comprometida con la lucha por la igualdad de derechos en nuestro país, que hoy se encuentra completamente polarizado. Desde esta mirada optimista, nos despedimos dejando una luz esperanzadora y una puerta abierta a todas las personas y colectivas que puedan unirse a esta causa que nos concierne a todas.